Listo. Bueno, buenas tardes con todos, chicos. Yo soy Jaro Jesús Peñafil Portaro, ¿no? Algunos me conocen como Jesús, algunos como Jaro. Pero si bien hoy vamos a explicar el tema de formato de entrevistas, ¿no? Esta es una guía básica sobre todo para los que son de tipo empresa, ¿no? Las empresas que vamos a ir viendo de aquí en adelante. O si bien, si ustedes ya están viendo las empresas actualmente, por ejemplo, Hernández, en algún momento lo que fue Ioannis, en algún momento de lo que puede haber sido, ¿no? Varias empresas, porque son como siete aproximadamente, pero aquí vamos a verlo de manera general. Entonces, si bien vamos a ver primero la estructura, ¿no? Pero antes de ver esta estructura bien bonita que tenemos, ¿no? Que son 5 puntos, ¿no? Vamos a ver primero unos puntos clave, ¿no? Son tres cositas, ¿no? Entonces, esto a modo de recordar un poquito de las capacitaciones anteriores que hemos visto, ¿no? Principalmente por el punto uno. Alguien quizá me pueda ayudar. ¿Qué es lo que vemos por ahí, ¿no? Ya diseño de perfil. Sí, por ahí va, por ahí va. Claro, debe ser una parte de los diseños de perfiles, ¿no? Entonces, la segunda imagen que podemos ver. Entrevista. Una entrevista de trabajo. Por eso. Claro, ¿no? Vendría a ser una entrevista de trabajo. Y el tercer punto, ¿qué podemos ver? A ver, ¿alguien si nos puede ayudar? Formato de entrevista. Ya, claro. Vendría a ser casi un formato de entrevista, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a ver, ¿no? A lo que anterior vimos antes, ¿no? A lo que anteriormente vimos, si bien estamos viendo en la imagen número uno un CV, ¿no? Estamos evaluando un CV. A modo de que ese postulante esté, se podría decir, ¿no? Esté de alguna manera coincidiendo con lo que se pide en el perfil de puesto, ¿no? Para prontamente llamarlo a una entrevista, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ya en la segunda imagen. Ahora, en la tercera imagen, ¿no? Si bien en la tercera imagen aparecen tres personitas, ¿no? Unas tres personitas con tres check, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto puede ser dos cosas, ¿no? Uno, que quizá cumplen el perfil del puesto, o si bien que son los tres finalistas, o ya bueno, los tres contratados por último, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo parte quizá de un proceso de, si bien, ¿no? Reclutamiento y selección, y a la vez parte de lo que hemos visto antes de un perfil de puesto, ¿no? Cómo es que un perfil de puesto se adecua a las necesidades de la empresa. Entonces, un poquito acompañando esto, ¿no? Porque ya lo hemos visto anteriormente, vamos a ver lo que es el día de hoy, ¿no? Un formato de entrevista. Formato de entrevista, ¿no? Si bien, vamos a pasar por el índice, ¿no? Acá tenemos los puntos claves, ¿no? Primero vamos a empezar por qué es o qué son los formatos de entrevista. Vamos a ver sus funciones principales, su desarrollo y los resultados que da un formato de entrevista, ¿no? Y claro, además de las preguntas que se le va a realizar a cada uno, o si bien, dependiendo de quién quiera responderlo, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Aquí, ¿no? Principalmente, ¿qué nos dice este texto, ¿no? Dice, ¿qué son? Un formato de entrevista se va desarrollando dependiendo de cada empresa. Esto quiere decir que cada grupo o dominio tiene su estructura, el cual debemos seguir o adecuar, ¿no? Y es verdad, cada empresa tiene sus objetivos diferentes, ¿no? Si bien la empresa, por ejemplo, ¿no? En algún momento puede pedir, ya, tráeme a alguien, ¿no? Que sepa mucho, ¿no? Que tenga alto rendimiento y conocimientos. Pero quizá hay otra empresa que dice, no, no es necesario que sepa mucho, pero sí tráeme una persona proactiva, ¿no? Esas son cosas que quizá en el mismo diseño de perfil de puesto, te lo dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos contratando a alguien, cuando vayamos seleccionando a alguien, vamos a ver detenidamente que literalmente no hay una persona que es proactiva, ¿no? Dice, sí, en mi anterior experiencia, en mi anterior trabajo, yo era, por ejemplo, ¿no? Ya jefe de grupo o jefa de grupo, y eso como que hice, yo siempre motivaba a mis trabajadores, motivaba a mi grupo,
siempre tenía un alto rendimiento, me metía en todo lo que podía y te va redactando un poquito de cómo ha sido su experiencia, ¿no? ¿En base a qué? Ahí vamos también ver sobre todo las competencias, ¿no? ¿Recuerda la anterior capacitación? Claro, nos explicó algunas técnicas, estrategias de entrevista, ¿no? A medida que algunas preguntas casuales, alguna pregunta de un caso ficticio, alguna estrategia por ahí, ¿no? Mencióname en un minuto tu persona, ¿no? Ese tipo de estrategias son las que vamos a ir también adecuarnos al formato de entrevista, ¿no? Es algo breve, sí, es algo breve, pero a la par nos puede demostrar mucho de una persona, ¿no? Sin necesidad a veces de tomar una prueba, aunque a veces es necesario. Entonces, las funciones principales, ¿no? De un formato de entrevista, ¿qué nos dice, no? Dirigir la entrevista al ritmo que desea la empresa, quiere decir los beneficios que busca cada una para que el personal sea lo más rápido de conseguir y que sea un resultado de calidad. Y esto si bien es cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vayamos a hacer reclutamiento de selección, ¿no? Vamos a tener a 50 personas en un ex, ¿no? Incluso más, 100 personas en un ex. Entonces, la empresa lo que quiere es efectividad, es que haya de por medio quizá sobre todo una eficacia, ¿no? Increíble, con la intención de que se pueda conseguir lo más rápido un personal y que a la par que se consigue ese personal eh, pueda desarrollarse correctamente dentro de su ámbito, ¿no? O sea, que sea de calidad, que sepa mucho y a la par que venga también rápido, que nosotros hagamos nuestra chamba, nuestro trabajo, pero que a la par venga rápido, que el personal sea rápido. Entonces, ahí estamos trayendo, ¿no? Un personal, si bien tanto rápido y que también sea de calidad, ¿no? Entonces, ahí se puede decir que estamos mejorando lo que son nuestros formatos de entrevistas, ¿no? De la anterior capacitación que mencioné, ¿no? Si bien estamos viendo estrategias, estamos viendo técnicas, pero ahora es el formato ya de entrevista del cual nosotros necesitamos para que la empresa funcione correctamente, ¿no? Porque después de todo nosotros, no va para nosotros, esas personas, ¿no? Va para la empresa. Entonces necesitamos cubrir la necesidad de la empresa. Entonces, con la capacitación anterior, como ya mencioné, esas estrategias, esas técnicas colaboran efectivamente para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí, ¿no? Nosotros como reclutadores, puntualmente, ¿no? De 100 personas que tenemos, de acá a un día o 2 días ya debemos tener ya a los finalistas, a los seleccionados. Entonces, va a ser así, tenemos una rotación alta, quizá esta persona que vaya a llegar, o este conjunto de personas, ya sean 5 personas, sean las seleccionadas y ya que ya empiecen a trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Yo siempre aplico el caso de tiendas, ¿no? En el caso de tiendas siempre roto, cajera, reponedores, personal de limpieza, personal preventivo, ¿no? Que es de seguridad. Entonces, normalmente en una tienda siempre roto, pero cuando una persona cumple el perfil de puesto, ¿no? El perfil que solicita la misma empresa, esa persona es más propensa a que se quede a que otra cosa. Más fácil rotar un mes y simplemente la persona se va y listo, ¿no? Entonces, por eso hay que determinar cómo es que la empresa quiere a su personal, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, ¿no? Aquí vemos lo que es como tal un desarrollo, ¿no? Del formato de entrevista. No dice, ¿no? Cuando se obtenga adecuadamente el perfil de puesto para seleccionar el personal, se siguen los siguientes pasos, ¿no? A ver, alguien quizá que me pueda ayudar ahí con los 3 puntitos a leerlos. Y el número uno dice indagar si la persona tiene lo necesario para el puesto. El número dos, evaluar si a través de las pruebas realizadas pasa el filtro para que siga con el proceso de selección. Y el tres, la evaluación psicolaboral. Ya, está bien, claro. Ah, Dentro de nuestro desarrollo, sí es verdad que debemos seguir esos 3 pasos, ¿no? Si bien mencionó, indagar si la persona tiene lo necesario para el puesto. ¿Eso le suena a una entrevista o eso le suena más a revisar un CV? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Más un CV o más una entrevista? Vas a revisar el CV primero. Claro.
Entonces, primero lo que tenemos que hacer cuando vayamos a seleccionar a una persona, si tiene lo necesario, quizá, quién sabe, así como en algún momento puede tocar, no importa la persona, ¿no? Puede ser ya con tu trabajo, incluso LinkedIn mismo, que puede ser más formal, puede ser ya, bueno, Panda, puede ser incluso Indeed, ¿no? Normalmente en estas plataformas de empleo, en esa bolsa de empleo, ¿no? Cuando vemos que literalmente la persona postula ese trabajo, postular es libre, cualquiera puede postular, pero la cuestión es si ese CV está vacío, porque si hay CVs vacíos, literalmente, o si hay CVs completos, ¿no? Que puntualmente tengan información, ¿no?, rica en el puesto, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno si tienes lo necesario para el puesto. Quizá dentro de un CV dice, no sé, por ejemplo, se necesita para tal puesto, pero se requiere que tenga un nivel intermedio o alto, ¿no?, de conocimientos en Excel, imaginemos. Pero justo en la persona en el CV, ¿no?, menciona que no tiene experiencia en Excel, o mejor dicho, que no sabe de Excel, y que con eso, simplemente con ese datito, ya está descartado, ¿no? Porque no estamos cumpliendo lo que quiere la empresa, ¿no? Nosotros no podemos contratar a alguien que no sepa y después decir, no, puede aprender. No se puede, ¿no? Entonces, siempre hay que cubrir la necesidad de la empresa. Mejor alguien que sepa que alguien que no sepa, ¿no? Entonces, este primer puesto sí, ¿no? Este primer punto, perdón, vendría a ser indagar si la persona tiene lo necesario para el puesto, tanto experiencia, competencias, habilidades, si bien, ¿no? Parte, como digo, ¿no?, parte de los mismos conocimientos, se ve datos que ya misma la entrevista si pasa, lo vas evaluando, ¿no? Entonces sí, ¿no? Esto vendría a ser más que nada el primer punto, revisión de un CV, ¿no? Entonces, el segundo aspecto, evaluarse a través de las pruebas realizadas pasa el filtro para que siga con el proceso de selección, ¿no? ¿Esto a qué le suena? Le suena a una entrevista, ¿no? Entonces, de una entrevista nosotros cuando vayamos, si bien, a aplicar una previta, la previta puntualmente vamos a hacerlo a función de lo que pide el puesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay puestos donde pide, si bien, ¿no?, mídeme el nivel de inteligencia, ¿no? Mídeme si es apto para trabajo bajo presión, ¿no? Hay una prueba, no me acuerdo cuál era, pero hay una prueba puntualmente que te mide bastantes situaciones, ¿no? Y de eso como que te va sacando un resultado de que si es apto para que supere estos aspectos, ¿no? Eficientemente, ¿no?, para que no se estrese y tal. Entonces, este conjunto de previstas que exhibe inteligencia, trabajo bajo presión, mismo personalidad, ¿no?, son las que pasan el filtro para que esta persona sea seleccionada, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que aplicar una prueba. Ojo, este dato que doy. Sí o sí se aplica una prueba, ¿ya? Entonces, ahora toca el tercer punto, la evaluación psicolaboral, ¿no? ¿Alguien quizá tiene noción de lo que significa este término, evaluación psicolaboral? Ya. Entonces, de la evaluación psicolaboral, ¿qué es una evaluación psicolaboral? Si bien como dicen, ¿no?, es una evaluación, pero esto ya vendría a ser como que el resultado que nos arroja si bien las pruebas que hemos aplicado, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si nosotros hemos aplicado pruebas de inteligencia, pruebas de personalidad, pruebas de tal, 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 conjuntos que sean necesarios para el puesto, nosotros vamos a elaborar un informe muy detallado, bien detallado, que diga si bien los puntos claves de la persona y los aspectos que faltan por mejorar de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros evaluamos bueno, ¿no?, hacemos la evaluación psicolaboral, puntualmente ya tenemos listo cómo es el candidato, qué cositas tiene el candidato, cómo es que puede ser comparado con otros, ¿no? Entonces, esto, si bien esta evaluación psicolaboral, dependiendo de cómo sea el reclutador, ¿no?, dependiendo de cada uno, lo puede hacer más rápido o lo puede hacer más lento, dependiendo. En caso de si ya tienes mucha experiencia, lo puedes hacer dentro de corto tiempo y de las tres personas que habían seleccionado, lo haces en volada, ¿no? Porque ya tienes la estructura más o menos de cómo hacerlo. En cambio, si eres nuevo, te demoras quizá un poquito, te demoras un ratito más y de eso como que a veces a la empresa le incomoda, pero no hay problema con eso. Después de todo estás aprendiendo, hasta que te acostumbres.
Pero sí, ¿no? La evaluación psicolaboral vendría a ser eso, un informe detallado que puntualmente obtiene, ¿no? Las riquezas de la persona y si ven los aspectos que falta por mejorar de la misma, ¿no? Eso sería como tal una evaluación psicolaboral. ¿En qué se basa? En las pruebas que has aplicado, ¿no? Entonces de ahí se saca un resultado. Ahora vemos, ¿no? Resultados, ¿no? De acá del lado derechito que vemos. No sé si me logra ver. Sí, se me logra ver. Ya, entonces. De acá los mismos resultados, tenemos 3 puntos, ¿no? Se obtiene el crecimiento en el área asignada de la persona y por tanto la mejora de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que nosotros, después de realizar nuestra evaluación psicolaboral, la persona que entre hace que mejore la empresa, ¿no? Porque tiene lo necesario para justamente eso, ¿no? Para que haga mejor la empresa, para que sea más eficiente, ¿no? Entonces, este conjunto de resultados, si bien hace que la persona como tal que vayamos a seleccionar cumpla ese rol, ¿no? Que sea una mejora, ¿no? Que no sea un personal de rotación, no, que sea una mejora, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo punto, ¿no? Dice buen desempeño de la persona seleccionada, y es parte de las mejoras que digo, ¿no? Una persona cuando queda seleccionada, si bien es porque tiene un buen desempeño, es porque se desarrolla bien en su ambiente, y eso es parte de lo que forma, ¿no? ¿no? Un formato de entrevista. Porque si bien nosotros estamos haciendo la entrevista para la persona que vamos a integrar a la empresa, quiere decir que debe ser de calidad. No, quiere decir que nosotros hemos hecho un buen filtraje como para que la persona sea totalmente eficiente para la misma empresa, ¿no? Entonces, eso mismo también se dedica, ¿no? Buen desempeño de la persona seleccionada porque nosotros hacemos ese filtro tan específico. Entonces, si bien, tercer punto, ¿no? Que puede estar un poquito aparte, tal vez, pero es algo que nos puede ayudar a nosotros como reclutadores, ¿no? Y esto es las solicitudes de otras empresas para la búsqueda de personal. Normalmente cuando tú eres un reclutador, no un reclutador de calidad al 100%, normalmente los mismos gerentes de una empresa te pueden decir, oye, hay otra empresa que necesita de tus servicios, ¿no? ¿Crees que le puedas brindar estos servicios? Se te va a dar una paga, obviamente. Y de eso ya es dependiendo de ti cómo es que lo aceptas, ¿no? Entonces ahí simplemente se genera una oportunidad, ¿no? De ganar más dinero, ¿no? De generar un poquito más de dinero para ti. Entonces, eso vendría a ser un poquito de los resultados y partes positivos de lo que podríamos tener nosotros como reclutadores, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que las empresas también nos pueden ofrecer apoyos. Entonces, vamos a la siguiente página, siguiente pestaña, que acá sí los agarro. ¿No? Entonces acá tenemos 3 preguntas, sí, 3 preguntas tenemos, ¿no? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar con una de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿no? Uno de los primeros pasos previo a entrevistar a un personal, ¿es ver su CV o revisar el perfil de puesto de la empresa? ¿Alguien quisiera ayudarme? Sí, revisar el perfil de puesto de la empresa ese es el primer paso. Luego después recién se revisa el CV. Claro, estaría bien. Claro, eso sí, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Nosotros antes de ver un CV, porque sí o sí, ¿no? Tenemos que ver el CV, tenemos que revisar si bien el perfil de puesto, ¿no? Porque nosotros no revisamos un CV porque sí, ¿no? Entonces, necesitamos primero revisar el perfil de puesto, después vemos el CV y después ya pasa todo el proceso que vendrá a ser ya mismo reclutamiento, ¿no? Seleccionar 50 personas que tienen las mismas posibilidades y de eso ya vamos al proceso de selección. Está bien, la primera pregunta está bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que dice, cuando termina de entrevistar, ¿es necesario realizar la evaluación psicolaboral? De todas maneras, sí. Muy bien, ya. Es un sí, ¿no? Entonces sería la opción la A, pues, ¿no? Sí, porque evaluamos minuciosamente aspectos que solicita la empresa. Ya, muy bien. Ahora, pregunta clave. Si bien la evaluación psicolaboral, ¿no? Esta es una pregunta aparte. ¿La evaluación psicolaboral se hacen a todos los puestos o solo a puestos que quizás requieran?
no sé, de muy poco, ¿no? enfoque, ¿no? ¿Se hace a todos los puestos o no? Esa sería la pregunta. Yo creo que sí, ¿ya? Pero eso también va a depender a qué puesto vas a calificar. Es decir, puede variar en las competencias, puede variar en las pruebas que le aplicas, pero para mí sí es necesario hacer la evaluación psicolaboral para todos. Claro. Sí, justamente nosotros como somos los reclutadores, no, si bien sí es necesario. Motivos, muchos, ¿no? Porque igualmente donde vayamos nos van a tomar una evaluación y esa evaluación pasa a ser un informe, ¿no? Siempre es así. De una evaluación que se toma pasa a ser un informe y ya nosotros literalmente vemos cómo es esos aspectos positivos, ¿no? Y los aspectos negativos o por mejorar, ¿no? Entonces sí, es necesario puntualmente para cada puesto. Ahora, tercera pregunta, ¿no? Antes de ingresar a una empresa, debemos conocer cómo funciona y a qué se dedica para entender su sistema. Y es obligatorio. Tanto la opción A como la B son necesarias. O sea, la letra C sería la correcta. Ya, ya. El audio está apagado, creo. Ah, sí, perdón. Entonces, sí, está desactivado. Ya. Entonces, vuelvo a recargar. Es verdad que sí, antes de ingresar a una empresa debemos saber a qué nos estamos metiendo, ¿no? Si bien cómo es que está funcionando la empresa, si es que nos estamos metiendo algo ilegal, o si bien lo está persiguiendo su perfil, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Si es verdad que la C es correcta, pero si bien vamos a examinar puntualmente la respuesta A y B, pues, ¿no? Sí, porque localizamos los puntos fuertes y débiles como estrategia de mejora, y eso es verdad. Después la B, sí, porque elaboramos un mejor perfil de puesto y por lo tanto una comprensión más exacta de los candidatos que busca la misma empresa por parte de la directiva, ¿no? En este caso son los gerentes, ¿no? Y si bien, así como mencioné en un inicio, ¿no? La empresa, algunas empresas quizá buscan, ¿no? Tráeme a alguien que sepa mucho, tráeme a alguien de conocimiento, ¿no? Pero otra persona, otra empresa dice, ya, a mí me traes a alguien que tenga bastante proactividad, que es una persona proactiva, más no poder, una persona ya extrovertida, ¿no? Entonces, esas son justamente algunas de las preguntas que, si bien se están haciendo ahorita, ¿no? Son algo cortas, son algo detalladas, pero la función, el rol de estas pequeñas preguntas es recalcar lo que se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la siguiente. Y acá son unas preguntas para que ya comiencen, ¿no? A modo informal, informal, ¿no? A pensar y la manera informal cranear. Entonces, vamos a ver un poquito, ¿no? De las preguntas, ¿no? Si es posible, lo pueden anotar, ¿no? Eso me lo pueden responder ahorita, ¿no? ¿Conoces alguna prueba que mide la personalidad de trabajadores? Menciónala. Eso puede ser mínimo uno y máximo tres. Después tenemos, en base a lo visto en la capacitación de hoy, ¿no? ¿Por qué crees que de 50 postulantes solo son 10 los que están los que están terminando siendo finalistas, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cuál es la función principal que cumple un CV dentro de este proceso de entrevista? ¿No? Entonces, si tienen alguna de las respuestas, me la pueden mencionar.
Ya, ahí por ejemplo vemos a Lisette que nos dice la prueba de ACE, ¿no? Que evalúa personalidad. ¿Alguna otra prueba quizá por ahí? Claro, en ese caso sería, ¿no? Nos dice Rosa, la persona bajo la lluvia, ¿no? Claro, es una prueba predictiva, ¿sabes? A ver, ¿alguien más me puede dar alguna ideita por ahí de pruebas de personalidad? Porque hay bastantes. Ahí podemos ver también la prueba de Big Five, ¿no? Y claro, ¿no? Aquí tenemos ya tres pruebitas, ¿no? Y ya agregando la mía también, ¿no? Yo digo la prueba de DISC, ¿no? Que también mide personalidad, ¿no? Si bien la prueba de DISC, vamos a darle en la rueda psicológica el día 26 de marzo, así que todos están invitados, ¿no? Entonces, si bien vamos a continuar con las siguientes preguntas, ¿no? Está bien. Ahorita Carlos justamente nos dice la última prueba, ¿no? Human Side, ¿no? Está bien también. Así que sigamos con todo este temita de las preguntas, ¿ya? Veamos, ¿no? Esto sí es una pregunta libre, esto lo pueden mencionar a voz, a grito. En base a lo visto en la capacitación de hoy, ¿por qué crees que de 50 postulantes solo son 10 los que terminan siendo finalistas? Recoméntame. Mm, Debido a los filtros que tiene la empresa. A los filtros me refiero a, por ejemplo, los requisitos que la empresa te menciona para la creación de un perfil. Estos requisitos pueden variar también de acuerdo al puesto que se está postulando. Bien pueden ser requisitos en cuanto a personalidad, en cuanto a experiencia, en cuanto a, digamos, a cursos que ha tenido, ¿no? Más teóricos también. Eso. Sí, porque también se va determinando en qué puesto encaja cada postulante en sí, porque de dados sus conocimientos que tienen, el puesto se va a adecuar, ¿no? Claro, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito también de lo que se menciona, pues, ¿no? ¿Qué hemos visto el día de hoy, ¿no? Desde revisar un CV, ¿no? Incluso antes, ¿no? El perfil de puesto, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos a gente que puntualmente se va a integrar a la empresa, ¿no? Si bien, ¿no? Justamente hay 50 personas, ya 50 postulantes, pero 10 coinciden en, ¿no? algunas características, ¿no? Terminan siendo finalistas porque ya se hace una prueba final, se hace incluso la evaluación psicolaboral y dependiendo de la cantidad de personas que requiere el puesto, o bueno, los puestos, puede ser incluso tres, ¿no? Podemos seleccionar a esas personas que son más habilidosas o más capaces. Como se mencionó, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? Si requiere un personal que sea proactivo, ¿no? Necesariamente que no tenga mucho conocimiento, o si tenga conocimiento, pero a la vez que sea proactivo, ese es el filtraje que justamente pide los de arriba, ¿no? Los de gerencia, la directiva, ¿no? Entonces sí, ¿no? Porque terminan siendo 10 finalistas, incluso menos, ¿no? He puesto 10 porque me parece un poquito más joven, pero pueden ser menos, pueden ser incluso 3 o 5, ¿no? Es así, ¿no? Dependiendo cómo sea el tipo de empresa y cómo nosotros adecuamos nuestro perfil de puesto, ¿no? Y además de otras solicitantes que pueden pedir los mismos gerentes o quizá algo más personalizado, ¿no? Por ejemplo, como ya se mencionó en alguna capacitación anterior, la edad, ¿no? Máximo de 28 años, por ejemplo, ¿no? Justamente hay, de los 50 postulantes, hay 13 que no cumplen ese requisito, ¿no? Entonces esa persona, ¡pum!, se va. Entonces ahí está descartando simplemente por edad, ¿no? Algo que ni siquiera puede retroceder, ¿no? Es algo simplemente edad que ya se va descartando. Ese aspecto, ¿no? Simplemente ya por quitar edad, ¿no? Y así vamos descartando personas. Entonces, esta si bien vendría a ser la segunda pregunta. Ahora la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función principal que cumple un CV dentro de ese proceso de entrevista? Dar a conocer la información del postulante al reclutador. Sí, bueno,
Yo considero que la función principal del CV dentro de este proceso de entrevista también es presentar pues, de manera clara y concisa información relevante sobre tus habilidades, capacidades, experiencia laboral, educación también. Obviamente esto varía dependiendo del puesto al que está postulando, ¿no? Y bueno, todo esto también para lograr demostrar que esa persona es el indicado y el adecuado para el puesto, ¿no? que está solicitando. Yo también creo que sirve para comparar también con el perfil estructurado de puesto que la empresa está requiriendo. Comparar en base a ello y de acuerdo a eso también hacer el filtro o la selección, pues, ¿no? A la siguiente entrevista. Ya, muy bien. Gracias, Carlos. Gracias también a Ángela. Y gracias a Rosa. Claro, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Un CV es parte determinante, ¿no? No podemos hacer una entrevista sin ver un CV. Sí o sí tenemos que pedir el CV. Proceso de reclutamiento, sobre todo, pedir el CV. ¿En base a qué? Así como ya se mencionó, perfil de puesto, ¿no? Antes de revisar un CV necesitamos ver qué son las condiciones o qué es lo que pide el puesto, ¿no? Si vemos que este CV, esta persona cumple lo necesario para el puesto, se le llama y pasa una entrevista. En caso no, en caso queda descartado o si bien para otro proceso de algún otro puesto, ¿no? Como ya mencioné, quizá ustedes cuando vayan a ser reclutadores van a ver CVs literalmente vacíos. A la justa dice nombre y eso que no te indica ni siquiera de qué distrito es o de qué parte es. Ni siquiera tienen foto algunos, ¿no? Entonces es vacío literalmente. Como si bien se menciona. Cualquier persona que puede postular un puesto de trabajo no necesariamente tiene lo necesario, ¿no? Algunas personas simplemente por ver la información dicen, ah, ya, yo me meto, ¿no? Por más no sepa, pero yo me meto, ¿no? Puede estar bien, puede estar mal, ¿no? Por un lado puede estar bien, quizás si sabes, sabes un poco y te desarrollas bien en una entrevista, o si bien está mal porque literalmente hay alguien que no sabe nada y solamente se mete por meter, ¿no? Pero por eso también se le hace la entrevista, ¿no? Pero primero hay que evaluar lo que es un CV. Hay que evaluarse bien sus logros, ¿no? Algunos se ve que, por ejemplo, te entregan certificados, ¿no? Por ejemplo, certificado de que hice, ¿no? Ya puede ser una capacitación en tal lugar, ¿no? O que recibí capacitaciones, ¿no? De algún lugar externo. Entonces, eso suma un CV, por ejemplo, ¿no? Recibir y dar ¿no? capacitaciones, eso aumenta, ¿no? Aumenta tu CV, aumenta significativamente porque si bien ahí también se evalúa, ¿no? En un CV, si bien cuando dice, ¿no? Brindé capacitaciones, ¿no? ¿A qué le suena eso? Quizás le suena a una persona que se expresa bien bajo personas, ¿no? Bajo un público, ¿no? Eso es uno, por ejemplo, de las competencias o habilidades que requiere justamente un puesto. Entonces, independientemente, depende cómo sea el reclutador, lo estamos evaluando solo con su CV, ¿no? Con los talleres, si bien con actividades que haya tenido externas, también se evalúa, ¿no? Trabajo en equipo, alguna competencia de trabajo bajo estrés, ¿no? Son competencias que vamos bien. Entonces, con estas preguntas, ¿no? Está bien, chicos, lo han hecho bien. Con estas preguntas yo siento que no le ha sido suficiente, la verdad, ¿no? Así que vamos a dejarle acá alguna preguntita, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más, quizá, por resolver? ¿Tienen alguna duda? Lo pueden escribir también, no hay problema. Mm, Listo. Entonces, como no queda ninguna duda, está todo claro, espero. Como dije, ¿no? Ustedes creo que no han tenido suficiente, ¿no? Entonces, vamos a dejarle una tarea, ¿no? Entonces, acá tenemos tres puntitos clave, ¿no? Que es a la par de lo que vendría a ser la tarea que estoy dejando, ¿no? Si bien la tarea es aplicar en un caso ficticio una evaluación psicolaboral, ¿no? Como ya mencioné, ¿qué es una evaluación psicolaboral? ¿Alguien me lo explica? Ya, bueno, si no, si nadie lo dice, lo voy a decir. Ya. Vendrá a ser el informe final que nosotros realizamos a una persona después de que hayamos evaluado algunas pruebas, ¿no? ¿En base a qué? En base a los puntos fuertes que tiene esa misma persona, o si bien los aspectos que falta por mejorar, ¿no? El segundo punto, lo que lo vas a ir evaluando, ya que haces esta evaluación psicolaboral, es mencionar las pruebas utilizadas y por qué, ¿no? Esto vas a ir simplemente analizándolo junto a tu evaluación psicolaboral. Y
ya cuando vayas a terminar, ¿no? El resultado que vayas a arrojar en tu informe, ¿no? Es qué evaluaste en tu caso ficticio, ¿no? Entonces, eso sería esta tareita, ¿no? Si lo tienen anotado, si lo tienen listo, ok, tómale una captura de pantalla también, si gustan. Y eso sería sobre todo la tareita que les dejo el día de hoy para la siguiente capacitación, ¿no? Así que eso sería todo por el día de hoy, chicos. Eso sería la capacitación. Me queda nada más decirles gracias, ¿no? Han participado bastante bien. Así que eso sería todo por mi parte. Os agradece comprensión y también atención de todos. Buenas tardes.